Continuamos con el tema de acústica y pasamos al punto 5.3, intensidad acústica, y ya estamos llegando al corazón, digamos, del tema de lo que a vosotros os interesa, o la parte importante, y esta medida ya es muy relevante para el tema, ¿vale? La intensidad acústica es, digamos, la magnitud que va a llegar a nuestro sentido auditivo o a nuestro medidor del sonido, a nuestro sonómetro, ¿vale? Entonces, la intensidad acústica es una magnitud que lleva, digamos, la información de la fuente que emite. Entonces, la fuente, pensar en un altavoz, pues lógicamente lo que va a hacer un emisor de sonido es emitir, digamos, al medio una cierta energía por unidad de tiempo. Es decir, lo que va a emitir es una potencia, ¿vale? La fuente la caracteriza la potencia. La potencia de un altavoz se suele medir en vatios. Vatios son, pues, energía, julios, partido por una unidad de tiempo que es el segundo, ¿vale? La unidad de vatios, digamos, son julios partido por segundo. Eso es lo que se mide. Pero nosotros estamos interesados en ver lo que llega, ¿vale? El sonido es muy importante también entender que cuando lo emitimos, lo que generamos es un frente de ondas, ¿vale? Este frente de ondas puede tener distintas geometrías, ¿vale? ¿Qué es un frente de ondas? El frente de ondas es la envolvente, es decir, imaginaros que esto es una fuente de sonido puntual. Entonces el sonido se propaga siguiendo el principio de Huygens, que podríamos haberlo visto y quizá lo veamos en el tema anterior. El principio de Huygens me dice que un emisor, un punto que empieza a vibrar y a emitir sonido, o a emitir una onda, ¿vale? A cierta frecuencia, va a excitar a los puntos que tenemos en su entorno, y estos van a emitir como si fueran frentes puntuales o puntos puntuales, y entonces es la envolvente de estos nuevos puntos lo que vuelve a determinar el frente de ondas, ¿vale? Con esto lo que quiero decir es que un emisor puntual, como es ahora mismo mi voz, va a generar una onda esférica, ¿vale? Esa onda esférica es, pues bueno, esa onda esférica, la superficie de esa onda esférica es lo que se conoce como el frente de ondas, ¿vale? Que va a ir avanzando, digamos, en el espacio, con la velocidad del sonido, ¿vale? Entonces tendríamos un frente de ondas, que esto es la esfera, y el frente de ondas es la superficie de la esfera, y sabéis que la superficie de la esfera es 4pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Estoy haciendo el caso más simple, y es si tenemos, siendo r el radio de la esfera, ¿vale? Ese radio va avanzando conforme se mueve la onda, ¿vale? La velocidad de la onda. ¿Vale? Esto es la superficie que genera un frente de sonido que proviene de un foco puntual. En general, los instrumentos, pues todo este tipo, digamos, de fuentes de sonido, un altavoz, pues los podemos considerar puntuales y va a generar este frente de onda plano. Vale, entonces, ¿qué sería la intensidad acústica? La intensidad acústica va a ser la potencia emitida por mi fuente partido por la superficie del frente de ondas, ¿vale? Si tenemos una onda puntual, va a generar un frente de ondas que es una esfera, ¿no? En el caso, esto sería, en el caso de un frente de ondas puntual, de un frente de ondas puntual, no, de una fuente puntual, el frente de ondas será esférico. El frente de ondas será esférico, ¿vale? Entonces aquí sería la potencia partido por 4pi y el radio al cuadrado, ¿vale? 4pi radio al cuadrado. Ya os digo, esto es el caso específico de tener una onda, digamos, una frente de ondas esférico. Unidades de esta intensidad. La intensidad se mide en vatios partido por metro cuadrado, ¿vale? Pero la forma genérica es esta, ¿vale? Esto es una expresión concreta para el caso de una fuente de ondas puntual, porque ya veréis que hay otro caso que a vosotros os interesa bastante, que es el frente de ondas que genera una calle, una carretera, una motorway, una autovía. Entonces, el frente de ondas que genera una autovía, como tenemos los coches circulando en toda esta línea, al final una autovía genera un frente de ondas cilíndrico, ¿vale? Entonces, la superficie por la que tenemos que dividir no es por la superficie
de la esfera, sino es por la superficie del cilindro. Y la superficie del cilindro es 2πr por la longitud de la carretera, ¿vale? Pero conforme nos alejamos de la carretera, digamos, el factor que atenúa el sonido es proporcional al radio, a diferencia de la intensidad de un frente puntual que es proporcional al radio al cuadrado. Por eso es más fácil atenuar el tipo de sonidos que provienen de fuentes puntuales que los que provienen por un fuente como una carretera que genera un frente de ondas esférico, ¿vale? Entonces aquí estamos, bueno, viendo este concepto que es la intensidad acústica, que viene dada por la potencia partido por 4πr², ¿vale? El oído, nuestro oído, es capaz de detectar intensidades que van desde las más pequeñas, la umbral, este se conoce como umbral, la más pequeña que somos capaces de detectar es del orden de 10 a la menos 12 vatios partido por metro cuadrado, ¿vale? Y las más grandes son, estas intensidades más grandes son del orden de 1, 10 vatios partido por metro cuadrado, ¿vale? Esto es, vale, desde este punto de vista nuestro oído es un sentido, vamos, excepcional, porque hay pocos sentidos que tienen una capacidad para detectar una magnitud que cambia incluso en 13 órdenes de magnitud, ¿vale? Esto es por nuestro interés, digamos, a través de, digamos, nuestro interés por la utilidad del sentido del oído, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? En la evolución, cuando el hombre, digamos, en sus inicios del hombre, cuando estaba en un árbol y se dormía, lo que quería era despertarse cuando, bueno, hubiera un ruido de, por ejemplo, una serpiente que iba a llegar al hombre, ¿vale? A la persona. Entonces nos queríamos despertar. Entonces queríamos ser capaces con este sentido del oído de detectar ruidos muy pequeñitos, ¿vale? Lo que pasa es que nuestro sentido auditivo tiene la capacidad de detectar ruidos muy pequeñitos, pero generándonos una sensación sonora, y aquí introduzco un término importante, porque el sonido también tiene siempre implícito una connotación de sensibilidad sonora, es decir, no somos una máquina que escucha, digamos, y mide vatios partido por metro cuadrado, hay una sensibilidad, ¿no?, vinculada con nuestro sentido. Entonces, para intensidades muy pequeñas, nosotros prácticamente tenemos una percepción en nuestro cerebro similar, ¿vale? Y es cuando nos aproximamos a intensidades muy altas cuando empezamos a tener una sensibilidad sonora que ya es lo que se conoce o llega al dolor, ¿vale? Empieza a producirnos dolor. Los sonidos muy intensos nos generan dolor, existe el umbral del dolor. Esto es por esas dos características. Por una, bueno, la segunda no la he determinado cuál es. La segunda, digamos, los ruidos intensos nos producen dolor porque queremos evitar que se nos rompan los huesos del sentido auditivo, ¿vale? Entonces, cuando estamos en esas energías partido por tiempo y unidad de superficie altas que podrían generarnos un problema en nuestro sentido auditivo, sentimos automáticamente una sensación de muchísimo dolor, una sensación sonora que no podemos aguantar y nos tendríamos a alejar del sonido, ¿vale? Y por otro lado tenemos esta peculiaridad de que intensidades bajas lo que hacen es como despertarnos, ¿vale? Por un lado somos muy sensibles, nos despertamos, pero prácticamente nos da igual que el ruido que haya hecho la serpiente fuera de 10 a la menos 9 vatios partido por metro cuadrado que 10 a la menos 6 vatios partido por metro cuadrado. Ahí no tenemos prácticamente una sensación sonora distinta, simplemente somos capaces de despertarnos y ya cuando llegamos a los niveles de intensidad más y más altos nos pasamos a esta región donde tenemos una zona de, ya digamos, de dolor. Dime, alumna Paula, ¿tienes algo que decir? Sí. A ver, esperadme un momentito, por favor. Antes de que siga mi padre el vídeo, solo os quiero decir que os suscribáis, activéis la campanita, darle un buen like. Porque no os tenéis que perder ni uno de sus vídeos. Porque si no, no aprendéis. Con la mente. Carmen, ¿tú tienes que decir algo? No. No, venga, pues nada. Venga, voy a parar aquí el vídeo de la intensidad acústica porque me quedan bastantes aspectos que quiero ver y comentar y lo voy a hacer en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos ahora en un momento. Recordarlo.